Estábamos viendo hasta la última clase el procedimiento para la asignación de polos. Lo que sí nos vamos a encontrar más adelante en cualquier sistema realimentado con algunas limitaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, que puede servir entonces para cualquier otra arquitectura de diseño de esquemas de control. Nos vamos a encontrar con estas limitaciones que vamos a mencionar a continuación. Tenemos lo siguiente, en la arquitectura realimentada necesitamos nosotros observar la variable que queremos controlar. Entonces vamos a tener problemas con posiblemente con los tipos de sensores con que nos vamos a topar. Y por lo tanto vamos a analizar qué se puede hacer en esos casos. Lo mismo va a suceder para el caso de los actuadores. Tenemos distintos tipos de actuadores y por lo tanto también vamos a tener que ver qué pasa con el problema de los actuadores sobre la planta. Veamos primero qué pasa con los sensores. Dice, con respecto a los sensores, cualquier error en el sistema de medición tiene un impacto significativo en el comportamiento del sistema. Veamos dos aspectos de la limitación del sensor. El primero que se nos va a presentar, si nosotros tenemos un sensor no muy bueno, posiblemente va a ingresar a la medición ruido. Ese ruido entonces va a afectar o va a llegar directamente después a la etapa de actuación y me va a afectar el sistema. Veamos cómo afecta si tenemos ruido en la medición. Usando las funciones de sensibilidad tenemos lo siguiente, por ejemplo la salida, que nosotros la estamos midiendo, tendríamos una relación entonces entre la función de sensibilidad nominal y el ruido de medición, o la perturbación como ruido de medición. Bueno, aquí vemos el primer problema, que ese ruido va a llegar posiblemente como parte de la medición. Si nosotros quisiéramos de alguna forma eliminar ese ruido, lo que tenemos que hacer es que la ganancia de la función de sensibilidad nominal tiene que ser pequeña. Especialmente en las frecuencias donde se presenta la mayor cantidad de ruido. Normalmente el ruido es de alta frecuencia, ¿eh? Y por lo tanto entonces nosotros deberíamos atenuar esta función de sensibilidad nominal, ¿ya? Debiéramos atenuar las altas frecuencias o limitar. Bueno, aquí vemos que esto podría corresponder entonces a una función de sensibilidad donde lo que nos interesaría es que limitáramos la banda superior, por ejemplo, esta función de sensibilidad, de tal manera de no dejar pasar la mayor cantidad de ruido, ya que son de alta frecuencia. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la actuación? Porque también va a llegar el ruido a la actuación. Si nosotros observamos aquí, con respecto a la actuación, tendríamos la función de sensibilidad de control multiplicada por el ruido, y la función de sensibilidad de control la podemos separar en T0 de S partido por G sub 0 de S. La intención entonces es que, nuevamente, igual que en el caso de la salida, este cociente que se está dando aquí, T0 de S partido por G0 de S, lo ideal es que la ganancia que se genere aquí sea pequeña para altas frecuencias. Bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Y conviene entonces de que el T sub 0 de S, ¿no es cierto?, sea mucho menor para alta frecuencia, y además, bueno, si el G sub 0 de S es alta, en alta frecuencia es grande, y T sub 0 de S es pequeño, estaríamos atenuando bastante el ruido de medición. Bueno, vemos indirectamente que una de las características para eliminar el ruido en estos casos es que estemos limitando la banda del sistema en altas frecuencias. En las altas frecuencias, porque los ruidos normalmente son de alta frecuencia. Entonces habría que limitar la banda por la parte superior, ¿sí?
de tal manera de atenuar el ruido. Bueno, aquí vemos que dice el efecto del ruido se puede atenuar si el módulo o la magnitud, ¿no es cierto?, de T sub 0 J omega es pequeño en la región donde el de MJ omega es significativo. Y eso normalmente es en las altas frecuencias. Dice, ya que el ruido es normalmente de alta frecuencia, aparece entonces el límite superior de la banda del lazo. Entonces habría que limitar la banda superior del lazo. Una característica para aquellos casos en que tengamos un sensor muy ruidoso. Pero también nosotros podemos tener otro tipo de sensores, que son los sensores que son lentos, muy lentos en entregar la información, es decir, son muy pasabajo. Supongamos que la salida medida está relacionada con la salida real I de t de la siguiente manera, con una función de transferencia, digamos aquí, que es muy lenta, ¿no? Tiene un tau muy grande, de tal manera que el S más 1 partido por tau 1 me está indicando de que tiene la caída del bode muy cerca, ¿no es cierto?, muy pequeño. Entonces tenemos una banda muy pequeña. Eso significa que solamente me deja pasar frecuencias bajas. Eso lleva a que el sensor es muy lento, muy lento. Entonces el tau es muy grande, el sensor entonces muy lento. Bueno, esta limitación se puede eliminar pasando la medición que estamos haciendo por un filtro pasa alto, de la siguiente manera. Entonces nosotros podemos pasarlo por el I sub m para obtener finalmente la medición real, pasarlo por este filtro. Bueno, si nosotros tenemos este filtro y reemplazamos el I sub m acá, bueno, se nos van a ir el tau 1s más 1, con este tau 1s más 1 en el numerador, y me va a quedar entonces la nueva función de transferencia entre el IS partido por tau 2s más 1. Y esa va a ser nuestra nueva medición. Bueno, significa que entonces que el tau 2 es, fíjense que es menor, ¿ya?, que el tau 1. Eso significa que la banda que le estamos colocando aquí ahora es mayor, deja pasar mayor frecuencia. Bueno, al dejar pasar mayor frecuencia, con lo que vimos anteriormente, estamos dejando pasar señales de más alta frecuencia. Y el ruido es de alta frecuencia. Bueno, en la parte anterior, si era muy lento, estábamos eliminando la mayor cantidad de ruido, pero el sistema se está demorando mucho en entregar la información. El medidor se demoraba mucho en entregar la información de lo que estaba pasando en la salida. En cambio aquí estamos diciendo, bueno, aquí es más rápido en entregar la información, pero al abrir un poco más la banda, estamos permitiendo que ingrese el ruido. Y ahí nuevamente vamos a tener problemas de que va a ingresar ruido a la acción y por lo tanto eso nos va a llevar, igual que en el caso anterior, a tener que limitar la banda del sistema por la parte superior para que no afecte el ruido. Por un lado entonces mejoramos el sensor para que sea más rápido, pero eso involucra que va a dejar pasar ruido. ¿Profe? Aquí, ¿sí? Limitarlo por la parte superior sería ponerle un polo ahí en el límite que uno quisiera que se detenga. Sí, por ejemplo, si nos dicen, mire, el ruido está sobre los 10 radianes por segundo, bueno, limitemos entonces la función de transferencia del sistema, o por ejemplo, el polinomio característico, limitémoslo a 10 radianes por segundo. Ahí sería nuestra banda. De tal manera que todas las frecuencias sobre 10 radianes por segundo se atenúen. Bueno, si me dicen, no, el ruido es menor que eso, son de 5 o 3 radianes por segundo, bueno, lo ideal entonces es limitar las señales a 3 radianes por segundo. Lo interesante de esto es que las plantas normalmente son lentas, no son rápidas. O sea, si estamos pensando en procesos grandes, ¿no?, motores grandes o equipos estanques grandes, ¿no es cierto?, o hornos grandes. Bueno, nos vamos a encontrar que esos procesos son lentos, así que son pasabajos de banda baja. Por ahí también se estaría filtrando, pero si tenemos un proceso que tiene una banda mayor, bueno, habría que limitarle la banda de tal manera de anular la mayor cantidad de ruido posible. No todo el ruido se va a eliminar, pero como sabemos que el ruido tiene alta frecuencia, tratemos de eliminar las altas frecuencias. Y como los procesos
no son tan rápidos, entonces no les afecta en que nosotros limitemos la alta frecuencia. ¿Sí? Sí le va a afectar cuando empezamos a limitar, por ejemplo, frecuencias muy bajas. Ahí sí que ya empieza a afectar entonces en la respuesta del sistema. Los procesos, ¿no es cierto?, como son lentos, están trabajando con frecuencias bajas. Y si limitamos mucho más, vamos a hacer más lento el sistema. Bueno, seguimos entonces. Dice, ya que el filtro amplifica el ruido de alta frecuencia, este aparece en el límite superior de la banda del lazo. Y tenemos que recurrir entonces a limitar la banda del lazo. Lo que estamos viendo acá es que estamos mejorando, ¿no es cierto?, el sensor. Es muy importante entonces siempre tener pendiente cómo mejorar los sensores, porque afectan directamente tanto la salida como la actuación. Algunas limitaciones que se presentan, ¿no es cierto?, al utilizar la arquitectura del lazo cerrado. El otro aspecto que habíamos visto y que les mencioné es el hecho de los actuadores. Los actuadores también pueden producir efectos sobre el sistema. Las limitaciones en el comportamiento del control son los movimientos maximal y minimal de los actuadores. Bueno, tenemos que tener presente que si nosotros estamos un sistema que es no lineal y lo estamos linealizando en un punto de operación, para que el sistema siga siendo lineal durante toda la trayectoria en que se va a utilizar, tenemos que la entrada, la actuación, que esté dentro de un cierto rango. ¿Ya? No podemos trabajar con valores muy grandes, porque si trabajamos con valores muy grandes, estamos directamente pasando a zonas no lineales del sistema. Por eso que nosotros decimos, bueno, tenemos un sistema lineal, lo vamos a linealizar alrededor de un punto de operación, pero esa variación de la linealización no es muy grande. Entonces uno tiene que estar siempre alrededor del punto de equilibrio donde se linealizó el sistema para poder trabajarlo como si fuera un sistema lineal. Bueno, para eso, en algunos casos, por ejemplo, se utilizan limitadores, ¿ya? O en otros casos, el mismo actuador tiene limitación, ¿sí?, de actuación. Entonces el problema es que si llegamos a los máximos y a los mínimos del límite de este actuador, nos vamos a encontrar que el sistema, como no puedo seguir aumentando porque llegué al límite, el sistema queda en lazo abierto, ¿no? Bueno, vamos a ver ese aspecto que sucede aquí. Dice, los movimientos maximal debido al límite de saturación en amplitud, ya sea máximo o mínimo, ¿no? Los pics en las acciones de control generalmente ocurren como resultado de cambios rápidos y grandes en su referencia o en la perturbación de salida. Entonces, cuando nosotros colocamos en la referencia un cambio, un escalón, bueno, en la actuación, dependiendo de la ganancia que tiene el controlador, por ejemplo, podemos llegar a la actuación de la planta con valores muy grandes. Y si son valores muy grandes, bueno, el actuador puede llegar a la saturación, o puede que nosotros, para limitar los rangos, colocamos limitadores y llegamos al tope de ese limitador. Bueno, sabemos que la actuación está dada por la función de sensibilidad de control, RS menos D0, para incluir, ¿no es cierto?, el efecto de la perturbación de salida y el efecto de la referencia. Sabemos que la función de sensibilidad de control es un T sub 0 ds partido por G sub 0 ds. Bueno, si la banda del lazo es mucho más grande que la del modelo, en lazo abierto, entonces la función de transferencia aumentará significativamente las componentes de alta frecuencia de RS y D0. Claro, si nosotros hacemos que esta ganancia, el T0, tenga más ganancia que el G0, entonces esto va a ser, voy a amplificar. Y al amplificar, voy a amplificar entonces los cambios bruscos que se producen acá. Entonces lo ideal nuevamente aparece, para atenuar eso, debiéramos nosotros de alguna forma que este cociente que se presenta aquí, ¿no es cierto?, debiera atenuar en las frecuencias altas. Nuevamente estamos pensando en el hecho de que el T sub 0 ds, la función de sensibilidad nominal complementaria, tenga ganancia baja, ¿no es cierto?, para alta frecuencia. Entonces limitar las altas frecuencias del lazo cerrado.
El otro aspecto que puede suceder es el hecho de que si nosotros tenemos una actuación acá, entonces debido a la velocidad con que se cambia, uno podría decir, bueno, no voy a usar un escalón, voy a usar una rampa, por ejemplo, para llegar al punto de operación nuevo. Bueno, también podemos tener el problema de la pendiente, ¿sí? Pero analizando rápidamente el problema de razón de cambio, digamos que sería la pendiente con que yo estoy cambiando, ya sea la referencia, por ejemplo, o la perturbación, con qué velocidad está cambiando. Si aplicamos entonces la derivada en eso, encontramos nuevamente que los efectos debido a la razón de cambio se van a atenuar dependiendo de este cociente que se presenta entre T0 y G0 de la planta. Entonces, esta relación nuevamente lo ideal es que sea para altas frecuencias, ¿ya? Estaríamos pensando, ¿no es cierto?, que aquí nos está dando la derivada de los posibles ruidos que se presentan, ¿no es cierto?, nos darían valores de alta frecuencia. Eso hay que atenuarlo entonces, y nuevamente nos lleva a que la función o el lazo cerrado, por ejemplo, limite la banda superior. Por ambos lados, tanto por los sensores como por el actuador, estamos viendo que es importante limitar la banda superior. Pero hay que tener cuidado en el sentido del hecho de que no puede ser demasiado limitada la banda porque podemos dejar muy lento nuestro sistema, ¿ya? Entonces la idea es ver cuál es la frecuencia con que se están presentando los ruidos para indicar cuál sería la limitación de la banda del lazo cerrado para atenuar el efecto de esos ruidos. Por igual que lo que pusimos arriba, ¿no es cierto? Aquí dice si la banda del lazo es mucho más grande que la del modelo en lazo abierto, entonces la razón de cambio de la entrada necesariamente será más grande para cambios rápidos. Entonces la idea de esto, el T sub 0 tiene que ser menor que la G sub 0 de S en cuanto a amplitudes para altas frecuencias. Bueno, aquí les puse para eliminar el problema de saturación o razón de cambio del actuador, generalmente será necesario colocar un límite superior sobre la banda del lazo cerrado. Eso es lo que estábamos nosotros mencionando. Bueno, hay un movimiento que se llama minimal. No estábamos viendo los topes máximos y mínimos, por ejemplo, pero hay un movimiento minimal en donde para ya actuaciones muy pequeñas se producen problemas en algunos equipos de actuación. Por ejemplo, supongamos en el caso de una válvula, entonces si uno la válvula la cierra mucho, o la cierra probablemente tal, para sacarla y abrir después la válvula, entonces necesita, a lo mejor por roce y cosas así, una actuación muy fuerte inicialmente para sacarla, ¿ya?, de esa fricción que se está produciendo. Y esa acción muy fuerte hace que a lo mejor nuevamente se sobrepase sobre el valor máximo que uno quiere que esté abierta la válvula. Entonces, nuevamente la tiene que cerrar. Y se produce una especie de oscilación, en el sentido que la cierro, pero para abrirla nuevamente necesito mucha actuación y me sobrepaso del límite y después tengo que volver a cerrarla. Eso cuando uno está trabajando con valores muy pequeños, por ejemplo, en la parte de actuación. Eso se debe, casi normalmente se debe al problema de fricción, de roce. Y por lo tanto se producen ahí oscilaciones de tipo sostenida alrededor entonces de las actuaciones muy pequeñas. La idea entonces es no trabajar los equipos de actuación en un punto de operación muy cercano al límite de fricción que tienen los equipos. Ese es el problema que se produce cuando se llama movimiento minimal, donde el actuador se pega. Bueno, para esos casos no hay una solución directa. La única solución es tratar de trabajar entonces en un punto de operación mayor, de tal manera de no calzar en esos límites inferiores. Son limitaciones que se nos presentan cuando estamos trabajando con lazo cerrado. Bueno, ¿cuáles son los posibles remedios? En parte habíamos visto algunos. Bueno, tenemos dos opciones. Mantener las limitaciones, pero diseñar el controlador para conseguir en lo posible el comportamiento deseado. Es decir,
Si queremos nosotros limitar la banda, bueno, en el controlador debiéramos tratar de ajustar para poder limitar la banda. El controlador. En la asignación de polo, por ejemplo, el polinomio característico, lo ideal es que podamos conocer las características del ruido y de acuerdo a las características del ruido, limitar la banda del polinomio característico para que ese ruido no pase. Si no es así, bueno, tenemos la otra posibilidad, dice, en el caso de los sensores, bueno, tener un sensor nuevo, cambiar el sensor. O los actuadores, también colocar un actuador nuevo. Y finalmente se puede utilizar lo que se llama una arquitectura nueva, es decir, aumentar los grados de libertad. En este momento nosotros estamos trabajando con un grado de libertad, ¿no?, que sería el controlador, el CDS, pero nosotros podemos buscar otra arquitectura para mejorar e incluir más grados de libertad. Bueno, veamos esta alternativa de cambiar el sensor, por ejemplo. Un sensor alternativo clásico que podría ser utilizado, dice, cuando el sensor es la clave del problema, entonces se puede reemplazar por otro tipo de sensor. Cuando otro sensor junto con un modelo se usa para inferir el valor de un sensor pobre, malo, decimos que se ha usado un sensor virtual o soft. ¿En qué consiste esto? Debido a que el sensor que tengo para observar la salida del sistema no es bueno, entonces se puede observar variables antes de la salida, variables que me generan finalmente la salida. Si yo esas variables las puedo observar y a través de esas variables puedo generar finalmente lo que está sucediendo en la salida, ese modelo que uso es un modelo de tipo virtual. Y por eso se le llama un sensor virtual, que usa para generar la variable que yo quiero observar, usa variables distintas. Si pensamos, por ejemplo, en el concepto de variables de estado, entonces a lo mejor si una variable de estado es la salida y yo no la puedo observar, podría yo a partir de otras variables de estado internas observar esa variable de estado que no puedo medir. Entonces, para eso uso un modelo. Ese modelo entonces se habla de que es un sensor virtual o un sensor soft, que está hecho nuevamente a través de un equipamiento de hardware o de software. De esa manera entonces nosotros podemos modificar y colocar un sensor nuevo. Con respecto al actuador, dice, cuando el actuador es la clave del problema, entonces se pueden usar algunas estrategias para mitigar el efecto. Primero, dice, modelar el efecto de saturación y aplicar un modelo inverso apropiado para asegurar un control. Claro, si podemos nosotros, tenemos el sistema que es de saturación, es una acción de tipo no lineal. Si yo puedo obtener el modelo inverso, entonces lo puedo utilizar yo para finalmente hacer una acción más de tipo lineal, ¿no? Porque tendría yo el modelo, es decir, el proceso que es no lineal y le pongo en cascada, por ejemplo, el modelo inverso, ¿sí? Entonces veo que de acuerdo a la entrada, a la salida finalmente del sistema va a ser una relación de tipo lineal, siempre y cuando yo pueda obtener el modelo inverso. Recordando un poco de los inicios del curso, nosotros hablábamos, bueno, si no podemos nosotros disponer de un modelo inverso, si ustedes se acuerdan, de la planta, entonces propusimos un esquema nuevo donde no utilizábamos el modelo inverso de la planta, sino que usábamos el modelo directo de la planta. Entonces, ese mismo efecto se puede utilizar aquí. Yo puedo utilizar el modelo directo de este efecto de saturación y usar el esquema que vimos anteriormente, donde colocábamos, ¿no es cierto?, una realimentación utilizando el modelo directo y lo comparábamos y finalmente entrábamos a un H. Y el H decíamos que tenía que tener una alta ganancia. Bueno, ese mismo efecto se puede utilizar aquí, en el sentido de que
reemplazo entonces el inverso por una configuración donde yo utilizo el modelo directo. Bueno, ahí estamos viendo que tengo que diseñar nuevamente SH. ¿Se acuerdan que nosotros SH ahora lo llamamos el CDS, el controlador? Siempre y cuando tuviésemos un modelo directo lo más exacto posible del proceso. Bueno, aquí también se podría hacer lo mismo. Entonces, ahora el actuador es como un sistema realimentado. El actuador pasaría a ser como un sistema realimentado, dentro de un esquema de control realimentado. Bueno, ahí estamos viendo que tenemos una realimentación dentro de otra realimentación, ¿sí?, del sistema completo. Por eso lo vamos a ver después con una arquitectura nueva, pero se puede hacer uso entonces de esa acción de no usar el modelo inverso del sistema, sino que utilizar un esquema que me permitiría, de acuerdo a ciertas condiciones, hacer el equivalente de un modelo inverso del sistema que queremos controlar. Bueno, se puede arreglar el hardware para remover o disminuir las limitaciones. Pero aquí la segunda es la que posteriormente vamos a ver con algunos esquemas, arquitecturas nuevas. Bueno, finalmente, ¿qué nos podemos topar en el caso del actuador? Dice, cuando un actuador está trabajando en su límite máximo, ¿no?, en el tope, se produce el problema de enrollamiento de los integradores. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque si yo estoy en el límite máximo, ¿no?, entonces yo le estoy pidiendo al proceso que aumente su salida, pero como estoy en el límite de la actuación, no puedo pedirle más al proceso, porque ya estoy en el límite de la actuación. Por lo tanto, el proceso no va a subir. Y si hay un error metido ahí en esa acción, la parte integrativa del controlador va a empezar a integrar, porque hay un error, y va a pedirle que siga subiendo, ¿no es cierto?, la salida. Pero si la salida no sube, vamos a tener un error, y el integrador va a ir incrementando. La actuación va a ir creciendo, pero como tenemos una limitación, no pasa nada. Sigue la limitación, mantiene el valor de salida al límite, aunque nosotros pues, a través del actuador le decimos que necesitamos más actuación, como estamos limitados, no sube. Y por lo tanto, la parte integrativa del controlador integra, eso le llaman enrollamiento, ¿no? Hasta que, por supuesto, en un momento, si se hace negativo, empieza a desenrollar, empieza a botar, ¿no es cierto?, el integrador lo que acumuló. Pero esa acción no se va a notar sobre el sistema porque estamos en el límite, ¿no?, y el límite está topado. Entonces es independiente el límite con lo que está pasando en el integrador. El integrador dice suba y el límite le dice no puedo, estoy limitado. Entonces, de alguna forma el integrador acumula y después si quiero tomar una acción contraria, tengo que botar todo lo que acumuló el integrador para tomar alguna acción contraria. Entonces esos efectos hacen que la actuación se retarde, ¿ya? Se retarde por lo que se llama por el enrollamiento o desenrollamiento del integrador. Bueno, nuevamente se usa integración en el lazo de control para eliminar error en estado estacionario. Este efecto se puede eliminar si detenemos la integración mientras está en el límite máximo. ¿Sí? El integrador le dice integre, no, pero si estoy en el límite no integro, lo integro hasta que salga del límite. Un ejemplo se muestra en la siguiente configuración de un PI. Bueno, eso se puede conseguir si aquí tenemos el limitador. Ese limitador es de esta forma. Tengo yo un máximo de actuación y un mínimo de actuación. Entonces, cuando estoy trabajando en esta parte, yo estoy diciendo, bueno, quiero que la salida, ¿no es cierto?, crezca. Si hubiese sido continuo, quiero que crezca. No, pero está en el límite, entonces no voy a poder crecer. La salida no puede crecer, está limitada. Entonces, en esa parte, el integrador acumula. Bueno, aquí dice, bueno, para eso vamos a trabajar con un esquema especial, donde está el limitador y se hace una configuración con una reglamentación de un sistema dinámico. De esta forma, si uno lo calcula entre la actuación y el error, se va a encontrar con este esquema finalmente
de comportamiento de este sistema, como si fuera un P1S más P0 partido por S. Es como si fuera un PI. Es un PI, pero es un PI donde tenemos la limitación, es decir, no se va a pasar de los límites, pero el integrador no va a integrar, se va a quedar justamente en los límites. ¿Ya? Entonces, este es un controlador de tipo PI con anti-enrollamiento, es decir, no se produce el enrollamiento en particular. Una posible solución para el problema del anti-enrollamiento, para llegar a los límites. Entonces tenemos las dos alternativas. Una alternativa, ¿no es cierto?, es utilizar este tipo de esquemas, si es que podemos usar un PI para poder llevar a cabo la acción de control. Y la otra alternativa era, después la vamos a ver con una nueva arquitectura. Bueno, finalmente tenemos que, para mejorar, y aquí estoy mencionándolo, cambios en la arquitectura. Se puede mejorar el comportamiento del sistema si se usa una configuración de 2 grados de libertad en vez de 1 grado. Eso lo vamos a ver después, más adelante, cómo podemos agregar, ¿no es cierto?, un lazo cerrado dentro de otro lazo cerrado, y eso nos va a llevar a un esquema ya con más de 1 grado de libertad, porque vamos a tener 2 controladores que diseñar. Bueno, eso es lo que quería mencionarles ahora para cerrar lo que es los asuntos de asignación de polo en cuanto a las limitaciones posibles en los sensores y los actuadores con que nos vamos a poder topar. Bueno, veamos un ejemplo de cómo podemos nosotros mejorar estos sistemas cuando se producen problemas, ya sea en el sensor o en el actuador. Pensemos en el caso de que tenemos ruido de medición y quisiéramos nosotros atenuarlo. Entonces nos dice, mire, tenemos el siguiente ejemplo. Dado el modelo nominal de un proceso y su controlador, determine si el sistema en lazo cerrado disminuye el efecto del ruido de medición en la actuación. Bueno, aquí ya se diseñó el controlador, tenemos la planta. Usted se está preguntando si se preocuparon de poder limitar, por ejemplo, que el ruido de la medición no afecte, por ejemplo, en la parte de actuación. Bueno, si recordamos, voy a retroceder un poquito acá, para el caso del ruido de medición, nosotros teníamos lo siguiente, vamos a la medición acá, esta relación. En el ruido de medición, si teníamos mucho ruido, bueno, nos convenía que la banda esté limitada, ¿ya? Pero además, en el caso de la actuación, por ejemplo, también nos interesaría que esta relación también esté atenuada para altas frecuencias. En otras palabras, que el T sub 0 se atenúe en alta frecuencia y que esta relación también se atenúe en alta frecuencia para la actuación. Uno es para el ruido, ¿no es cierto?, en la salida, y el otro es la actuación, ¿no es cierto?, sobre el proceso. En ambos casos nos interesa observar el comportamiento del T sub 0 de S. ¿Sí? Y acá el comportamiento de T sub 0 de S y la función de transferencia del lazo abierto. Entonces veamos eso, cómo se puede observar acá. Tenemos la función de transferencia acá del lazo abierto, pero nos faltaría determinar la función de transferencia de sensibilidad nominal complementaria. Bueno, aquí se ve que se calcula entonces la función de sensibilidad nominal complementaria, camino directo partido por 1 más la ganancia del lazo. Desarrollándolo, llegamos finalmente a que el T sub 0 de S es 4 partido por S más 6 al cuadrado. Bueno, haciendo el diagrama de Bode, normalizando el rango de W, y vemos las magnitudes. Y aquí nos dice, miren, la magnitud de G sub 0 es esta negra, G sub 0 de J omega, y acá la roja correspondería a T sub 0 de J omega. Bueno, vemos que para altas frecuencias, ¿bien?, aquí estamos justamente
atenuando, porque estos están valores negativos, menos 40 decibeles. Entonces, estos valores son mucho menores que los de G sub 0. Y son mucho menores, mayor todavía cuando son de alta frecuencia. ¿Ya? Más menores por la caída que tengo acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que primero que nada, el T sub 0 de J omega para alta frecuencia atenúa. Atenúa. Estamos hablando de 6 radianes por segundo. Hacia arriba, atenúa. Estamos bien porque está atenuando frecuencias altas. Y la relación entre T J omega, T sub 0 J omega y G sub 0 de J omega, esto dividido por eso, bueno, aquí tenemos valores menores dividido por valores más grandes. Entonces, también nos dice que atenúa mayormente la alta frecuencia para el problema de la actuación. Bueno, como el módulo de G sub 0 J omega es mayor que el módulo de T sub 0 J omega en frecuencias altas, entonces disminuye el ruido de medición. Aquí vemos entonces que el ruido de medición va a ser atenuado drásticamente de acuerdo a estas características del sistema. Seguramente entonces cuando se desarrolló se pidió que se limitara la banda, por ejemplo, para una cierta frecuencia. Aquí se dijo que se limitara, por ejemplo, el T sub 0 J omega, se está pidiendo que se limite para 6 radianes por segundo. Y ahí empezó a caer. Por lo tanto, la banda partiría de ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, atenuando drásticamente el sistema. De esa forma podemos nosotros atenuar el efecto del ruido. Recuerden que el controlador que nosotros diseñamos en la asignación de polo es un controlador que cumple con ciertas características que nosotros nos damos, ¿sí? Pero ese controlador en sí, en algún momento nosotros tenemos que decirle queremos o no queremos que se afecte, por ejemplo, las señales de alta frecuencia o no. Entonces, nosotros tenemos que definir esas características del controlador. Además, el controlador en sí está pensado para dar características generales, pero por ejemplo, aquí estamos tratando de incluir algún efecto del ruido. Pero todavía, por ejemplo, todavía no vemos los efectos, cómo podemos eliminar el efecto de la perturbación. Cómo podemos, tanto de la entrada como de la salida. Cómo podemos seguir, por ejemplo, referencias que están variando en el tiempo. Nosotros hablamos de la referencia, si una referencia constante le agregamos un integrador, pero si la referencia no es constante, está variando en el tiempo, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, eso no lo hemos visto todavía y eso es más adelante.